Bueno, ¿cuántos jugaron Venados y Cazadores? ¿Sí? O bueno, Policías y Ladrones también. ¿Cuántos jugaron Tintín Corre Corre? Ay, ahí sí no dicen, solo se ríen, ¿no? Bueno, eso no estaba bien, jugar eso no estaba bien. Y bueno, seguramente si seguimos nombrando un poco de juegos, pues hay muchísimos, ¿cierto? Hay muchísimas cosas que nosotros pudimos jugar y que recordar estas cosas nos hacen sonreír, ¿sí? De pronto recordar esos momentos, incluso anécdotas, de pronto alguna vaciada de algún vecino o algo que nos pilló o algo, pues son cosas que después se convierten en recuerdos que nos sacan como una sonrisa, ¿no? Como dicen por ahí a veces, recordar es vivir, ¿cierto? Dicen por ahí. Y durante nuestra vida nosotros hemos podido tener diferentes experiencias, así como estas que sacan sonrisas, pero también hemos podido tener experiencias que han causado tristeza y dolor. Todos sin lugar a dudas hemos vivido tanto de las unas como de las otras. Y hoy vamos a hablar un poco de ellas. El título de este mensaje es Heridas ocultas. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de estas heridas que muchas veces están ahí como escondidas, que parecen que pasan desapercibidas, pero en realidad están ahí y están causando un efecto. Algunas de esas experiencias pueden ir de pronto desde haber recibido de pronto un abuso, un maltrato físico o de pronto verbal o incluso un abuso en el área sexual. La ausencia de uno o de ambos padres también, de pronto sensaciones o experiencias de abandono, haber de pronto no sido maltratado, sino haber presenciado y de pronto haber vivido en medio de un ambiente de maltrato físico, de pronto de sus padres, la pérdida, ¿sí?, de una persona muy amada, un aborto voluntario o involuntario, son cosas que pueden generar en los corazones heridas que son muy profundas, o errores también, por ejemplo, de nuestro pasado, ¿sí?, que de pronto nos persiguen y como que aunque hacen parte del pasado, son como una maleta y una carga y pesada que de alguna manera traen como esa acusación, o es una maleta que realmente como que no nos cuesta en ocasiones llevar. O también pueden ser otras situaciones, de pronto no tan, por decirlo de alguna manera, tan graves como las que alcanzamos a nombrar, pero que sin lugar a dudas todos hemos tenido experiencias que marcaron nuestra vida de una manera negativa y que causaron una herida, que muchas veces esas heridas pueden estar ocultas, ¿sí?, que de pronto de cara hacia afuera la gente nos puede ver como personas completamente normales, pero todos en algún momento de nuestra vida hemos sido lastimados, hemos sido heridos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, muchas veces pues nos parece muy divertido y gracioso recordar todos esos juegos y cosas así. Pero cuando ya abordamos el tema de esas heridas y de esas experiencias que causaron sufrimiento, que han causado dolor, muchas veces nosotros preferimos como no recordarlas, ¿cierto? Preferimos de pronto dejarlas a un lado, preferimos ignorarlas y pensar que de alguna manera ignorándolas pues van a hacer como que no afecten nuestra vida, pero pues eso no es real. Muchas veces, y hemos escuchado por ahí que dicen que el tiempo lo cura todo, pero no es real, ¿sí? El paso del tiempo realmente no puede sanar las heridas, sino que solamente el Señor realmente puede venir a sanar. Muchas veces podemos ignorarlas y sentir que no nos afectan, pero toda herida que nosotros hayamos recibido en algún momento de nuestra vida está afectando nuestro presente, ¿sí? La forma en cómo tú te relacionas con los demás. Mucho, por ejemplo, del trato que un padre tiene hacia sus hijos está relacionado con lo que vivió en su pasado también siendo hijo, ¿sí?, que lo que vivió con sus padres. Y así en muchas áreas, en todas las áreas de nuestra vida, nuestro carácter es la consecuencia de las experiencias también que nosotros vivimos atrás. Dice la palabra del Señor en el Salmo 32, versículo 3. ¿Qué dice? Mientras callé,
se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y bueno, muchas veces lo que les decía, pensamos que callar o sencillamente ignorar estas situaciones van a hacer que de pronto estas situaciones desaparezcan, pero dice la palabra que dice el salmista que mientras él calló, ¿qué pasaba? Sus huesos envejecían en su gemir todo el día. Y es que en muchas áreas de nuestra vida nosotros podemos sentir que tenemos las cosas como bajo control y que realmente podemos sentirnos bien y sentirnos cómodos, pero hay otra parte más en nuestro interior en donde realmente se siente ese gemir, ¿sí? En nuestra alma pueden haber circunstancias que nos pueden hacer gemir y que incluso pueden afectar la salud de nuestro propio cuerpo. Dice que envejecían mis huesos, dice el salmista. Tener todas estas heridas en nuestro corazón y permitir que se queden ahí y no hacerles ese proceso de sanidad que se necesita. Cuando una persona tiene una herida, ¿qué hay que hacer? Lavarla, ¿cierto? Y brindarle las atenciones y los cuidados que necesita para que la herida no empeore, ¿cierto? Si por ejemplo un niño se cae y se raspa y le queda la herida toda llena de barro, pero se deja así porque de pronto el niño no se la quiso lavar, pues se va a infectar, ¿cierto? Y esto puede ocasionar un daño aún peor. Eso mismo sucede con las heridas que hay en nuestra alma, que las podemos haber recibido incluso desde que estábamos en el vientre de nuestra mamá. Desde el mismo momento de la concepción pueden haber heridas en la vida de nosotros. Hay algunas de las que somos conscientes y otras de las que no, pero el Señor anhela revelarnos y mostrarnos todas las heridas que nosotros podamos tener. Por ejemplo, una persona que ha perdido un ser querido puede vivir con sentimientos de culpabilidad, con anhelos de pronto de devolver el tiempo, aunque sabe que eso no es posible, quisiera vivir en ese pasado y eso le impide y le está afectando su presente, le impide vivir su presente y disfrutar su presente porque está atada y aferrada a su pasado. Una persona que por ejemplo presenció maltrato entre sus padres puede tener una idea muy desdibujada de lo que es la relación en pareja y puede considerar que es mucho mejor estar solo, ¿sí? Dicen por ahí que mejor solo que mal acompañado, pero la palabra del Señor dice todo lo contrario, ¿cierto? La palabra del Señor que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, muchas cosas que pueden haber en nuestra mente que consideramos normal, realmente no lo son y están siendo, o sea, resultaron afectadas es por las heridas que nosotros podemos traer y cargar desde nuestro pasado. Una persona que, por ejemplo, fue abusada puede sentirse culpable y puede también vivir en su presente con complejos, con sentimientos de inferioridad, con vergüenza en su vida, con desconfianza al acercarse a otras personas, puede suceder. Y hay heridas que, como las que hemos visto, que son causadas por otras personas, ¿sí? Que son causadas por personas que obviamente, pues en su generalidad, pues fueron personas que probablemente también fueron maltratadas, heridas en esas mismas áreas en que se volvieron maltratadores y que pues claramente faltaba el temor y el amor del Señor en esas vidas. Si tú piensas en cualquier persona que te haya causado heridas, realmente uno puede notar claramente una ausencia de Dios y de temor de Dios en sus corazones, ¿sí? Entonces, porque pues como dice la palabra también, y siempre se cosecha de lo que se siembra, ¿cierto? Entonces, realmente una persona no puede dar algo que no tiene. Todo el mundo da de acuerdo a lo que hay en su corazón. Entonces, y pues obviamente sabemos que en un corazón donde el Señor no está, pues el enemigo aprovecha, ¿cierto? Sabemos que el propósito del enemigo, ¿cuál es? Juan 10:10, dice la palabra, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Y dice el Señor Jesús, dice, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Entonces sabemos que cuando el enemigo ha querido, desde siempre ha querido venir a destruir nuestras vidas, a robarnos lo que Dios ha querido darnos. Lo hizo con el Señor Jesús mismo desde que era un bebé, ¿cierto? Él intentó
acabar con la vida del Señor Jesús. Y así, a través de diferentes circunstancias, de diferentes experiencias, el enemigo ha intentado destruirnos y acabar con nuestras vidas. Hay heridas, como les decía, bueno, unas que las ocasionan otras personas que pues a veces son usadas por el enemigo o por la propia maldad que hay en su propio corazón, ¿cierto? Y hay otras heridas que nosotros nos causamos pues solos, ¿sí? Hay otras heridas que son ocasionadas es porque sencillamente no estamos contentos con lo que tenemos en nuestro presente, no estamos satisfechos con lo que estamos viviendo en nuestro hoy, como pues sucedía con Ana. Vayamos, no lo vamos a tener en pantallas, les pido que vayamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1. ¿Listos? ¿Estamos ahí? Bueno, y vamos a ir al versículo 2. Dice la palabra que Elcana tenía ¿cuántas esposas? Elcana tenía 2 esposas. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Ana tenía hijos, pero sí, Penina tenía hijos, pero Ana no. ¿Cuántos hijos tenía Penina? ¿Cuántos hijos tenía Penina? No dice. No dice la palabra. Dice, Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcana viajaba de su pueblo hasta Silo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios allí. Ofni y Finés, hijos de Eli, servían como sacerdotes del Señor en Silo. Cuando Elcana ofrecía sacrificios, ¿quién es Elcana? El esposo ¿de quién? De Ana y de Penina, ¿cierto? Entonces, bueno, dice, cuando Elcana ofrecía sacrificios, le daba una parte de los alimentos a su esposa Penina y a cada uno de sus hijos, pero siempre le daba la misma cantidad a Ana porque era la esposa que él amaba, aunque el Señor no le había dado hijos a Ana. Versículo 6 dice, Penina siempre molestaba a Ana y la hacía sentir mal porque el Señor no le permitía tener hijos. Cada año sucedía lo mismo cuando la familia iba al santuario del Señor en Silo. Un día Elcana estaba ofreciendo sacrificios, pero Ana no comía nada en la fiesta porque estaba molesta y lloraba. Y bueno, ¿cuál era el problema de Ana? Que no podía tener hijos. En esta época, pues, y en medio de esta cultura, pues realmente era algo muy terrible. Hoy en día, pues, digamos que una mujer que no tenga hijos, pues no vive las consecuencias de lo que era, pues, no tener hijos en esta época y en esta cultura, ¿sí? Para la mujer era como honroso el hecho de tener hijos. Y Ana no tenía hijos, sin embargo, nosotros vemos que su esposo la amaba, y en lo externo uno podría pensar que pues debía sentirse más afortunada, ¿cierto? Ana que Penina, porque dice que su esposo la amaba realmente a ella y siempre le daba, o si ella no tuviera hijos, le daba la misma cantidad para el sacrificio, ¿cierto? Entonces realmente su esposo no la miraba con desprecio o diferente, no, por el contrario, dice la palabra y hace énfasis en que la amaba, pero para ella esto no era suficiente. Ella dice la palabra que se sentía, dice que estaba molesta y lloraba. En medio de una fiesta, o sea, estaban acá en medio de una fiesta, de una celebración, dice, pero Ana no comía nada en la fiesta porque estaba molesta y lloraba. Entonces vemos cómo Ana se deja afectar pues por su presente, pero también por las actitudes de Penina, ¿sí? Vemos que en el versículo 6 que dice que Penina constantemente la hacía sentir mal por esta situación, se burlaba de ella, la hacía llorar. Y hay algo que es real y es que nosotros no podemos cambiar lo que hagan las demás personas, porque pues eso hace parte de su libre albedrío, ¿cierto? El cual el Señor no violenta
ni podemos cambiar cómo se porten ellas con nosotros, ni podemos cambiar lo que ellas piensen de nosotros, pero sí podemos cambiar la actitud con la que nosotros recibimos esas cosas de parte de los demás. Somos nosotros los que determinamos si eso nos va a afectar o no nos va a afectar. Amén. Entonces cada persona da de lo que hay en su propio corazón. Entonces no podemos pedirle a un árbol de peras que bote mangos, ¿cierto? Entonces cada persona da de lo que tiene en su propio corazón y es algo que no podemos cambiar. Sin embargo, sí debemos asumir, sí es nuestra responsabilidad de qué manera nosotros recibimos esto. El deseo de Dios, como veíamos, es darnos una vida plena y abundante, ¿sí? El valor de cada uno de nosotros está determinado por lo que el Señor dice, no por lo que los demás piensan de nosotros. Amén. Ni siquiera por lo que nosotros mismos pensamos, porque muchas veces ni siquiera nosotros mismos nos valoramos a nosotros mismos, sino que realmente nuestro verdadero valor está en el Señor. En Dios está nuestro verdadero valor. Y es necesario que nosotros saquemos todas las heridas que puedan haber en nuestro pasado, que nos están impidiendo cumplir con ese propósito, disfrutar de esa vida plena y abundante que el Señor nos quiere dar. Pero ¿por qué será que muchas veces nosotros guardamos esas cosas? Bueno, pueden haber diferentes razones, ¿sí? De pronto hay heridas que tú no has compartido absolutamente con nadie. De pronto tú viviste cosas que solamente tú y el Señor saben que las viviste, ¿sí? Y las puedes mantener allí ocultas porque puedes tener sentimientos de vergüenza, ¿sí? Te puede dar pena de pronto compartir algo así, puedes de pronto pensar, uy, ¿qué van a pensar los demás de mí? ¿Sí? Puedes sentir temor a ser rechazado, a no ser aprobado por las personas que amas, a no sentirte amado de pronto, a sentirte juzgado o acusado, al de pronto sacar estas heridas, o puedes sentir temor pues como de desdibujar la idea que pueden tener los demás acerca de ti, ¿sí? Y así pueden haber muchos argumentos que nos llevan a mantener eso, o sencillamente preferimos y decimos no quiero, o sea, quiero como pasar la página y no sentir más tristeza y dolor por esta situación. Una persona aún caminando con el Señor puede haber recibido ya la salvación de su alma por el solo hecho de creer en el Señor Jesucristo, pero pues seguir atesorando esas heridas ocultas y mantenerlas ahí. Y el deseo de Dios es que nosotros no solamente disfrutemos, ¿a qué vino el Señor? A darnos una vida, a darnos vida, ¿cierto? Y esa la obtenemos con la salvación, pero no solamente a darnos vida, sino vida en abundancia, ¿sí? Entonces Dios no quiere que nosotros sigamos manteniendo como raíces de amargura, de tristeza, de dolor en nuestra vida a causa de nuestro pasado, sino que por el contrario podamos ser libres para incluso ser de bendición para la vida de otras personas. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Todas estas cosas, si nosotros vemos cada una de ellas, realmente una persona que actúa así es porque ha tenido heridas. Una persona pues no está amargada, sino ha sido herida, ¿sí? Generalmente, si nosotros vemos cada uno de estos componentes, están en la vida de una persona y tienen una raíz de una herida que no se ha podido sanar. Dios anhela sanar cada una de nuestras heridas y dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces, hemos visto que el deseo, lo que Dios anhela es sanarnos, pero realmente la decisión de ser sanos, pues la tomamos cada uno de nosotros. Tú y yo decidimos si abrimos la puerta para que el Señor entre a sanar. Es como el ejemplo que les daba hace un momento, cuando el niño se cae, muchas veces el niño dice, no me lave, ¿cierto? Porque siente que eso le va a causar
dolor, aunque realmente es lo que le conviene, ¿sí? Es lo que se debe hacer. Entonces, hay personas que se cierran y dicen, no quiero que el Señor entre y me lave, pero es lo que realmente se debe hacer. ¿Va a causar a veces dolor? Pues claro que sí, pero pues la idea es venir a sanar todas estas heridas. Isaías capítulo 53, versículo 4, vemos cómo, bueno, dice la palabra, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y ¿qué? Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo ¿de qué? De nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces vemos que el propósito del Señor no era solamente traer salvación a la humanidad, sino también podernos sanar, ¿cierto? Dice que Él sufrió nuestros dolores y que el castigo también de nuestra paz, o sea, el castigo que el Señor recibió es también para que nosotros pudiéramos tener paz. Amén. Que tú puedas en tu interior sentirte realmente pleno, poder disfrutar de esa vida plena y abundante. Entonces, ¿cómo Dios desea sanarnos? Pues para poder ser sanos por el Señor, lo primero que necesitamos reconocer es, pues, ¿cuál es la herida? ¿Qué heridas tenemos de nuestro pasado? Muchas veces, como les decía, esas heridas son, las podemos ver, son reflejadas como fruto, dan por ejemplo la amargura, el mal carácter, del trato con los demás. Tú puedes identificar y empezar a buscar cuál es la raíz de pronto de esa forma de ser mía, cuál es la raíz, o sea, por qué yo actúo así, por qué soy así, no de esta manera. Muchas veces pues todo está relacionado con esas heridas del pasado. Entonces hay que buscar la raíz, reconocer que realmente hemos sido heridos y que necesitamos ser sanados. Como decía el Salmo 32, ¿cierto? Mientras callé, o sea, callar no es la solución, ¿cierto? Necesitamos reconocer, enfrentarnos a la verdad, aunque a veces pueda ser un poco dolorosa, ¿sí? A veces no quisiéramos revivir esas cosas, pero es necesario. Dice Juan 8:32, dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. No podemos pretender vivir con esas cosas del pasado como si no hubieran pasado, ¿sí? Como si realmente no hubieran existido, sino que necesitamos reconocer que en su momento nos afectaron y que también están afectando nuestro presente. Amén. De pronto, bueno, los que son papás o mamás, pensemos en la forma de corregir, por ejemplo, a nuestros hijos. ¿Qué tanto de lo que yo hago ahora es porque sucedió en nuestro pasado? ¿Sí? Y así, en muchas cosas, la manera en cómo yo me relaciono, la manera como abordo ciertas relaciones, ¿qué conexión tiene todo esto con respecto a mi pasado? Ver realmente qué cosas del pasado están afectando nuestro presente. Dice la palabra, ahí sí, ¿no perdieron Samuel? ¿Lo tenemos ahí? Bueno, listo, veamos el versículo 8, vamos a seguir ahí. Dice, Elcana su esposo le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no quieres comer? ¿Por qué estás triste? Me tienes a mí, yo soy tu esposo, deberías pensar que yo soy mejor que 10 hijos. Tenía bastante autoestima, ¿cierto? Elcana sabía por qué estaba llorando, ¿cierto? Sin embargo, él busca la manera de acercarse a ella y le dice, bueno, Ana, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué no quieres comer? ¿Qué es lo que le está pasando? Bueno, y así nosotros podemos tener personas a nuestro alrededor que también se preocupan por nosotros y que en un momento le dice él, bueno, me tienes a mí, yo soy tu esposo, deberías pensar que yo soy mejor que 10 hijos. A veces hablar con otras personas nos puede ayudar como por un momento y no está mal hacerlo, está bien, ¿sí? Porque muchas veces el hablar nos ayuda a identificar también esas heridas y esos momentos de dolor. Sin embargo, va a ser muy difícil que una persona realmente se pueda poner, como decimos popularmente, en tus zapatos, ¿sí?
A veces se medio logra un poco de empatía cuando la persona ha vivido una situación similar, ¿sí? Puede de alguna manera entender lo que el otro está pasando, lo que está viviendo, pero realmente así se haya vivido la misma experiencia, cada persona la recibe de una manera diferente, y él de alguna manera, por intentar ayudar, pues lo que hace es minimizar como el problema de ella, ¿no? Le dice, pues no llore por eso, yo soy mejor que si tuviera 10 hijos, ¿sí? Y bueno, dice la palabra en el versículo 9, después de comer, es decir, bueno, ella acá, después de hablar con él, vemos que por algún motivo decidió, bueno, ya comer, bien sea por no amargarle la fiesta al esposo o porque, bueno, ya de pronto se sintió un poco mejor, bueno, no lo sabemos exactamente, pero sabemos que ella accedió a comer. Dice, después de comer, Ana se levantó calladamente y se fue a orar al santuario. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla cerca de la puerta del santuario del Señor. Ana estaba muy triste y lloraba mucho mientras oraba al Señor. Le hizo una promesa a Dios: Señor Todopoderoso, mira lo triste que estoy, acuérdate de mí, no me olvides. Si me concedes un hijo, te lo entregaré a ti, será un nazareo, no beberá vino ni bebidas embriagantes y nunca se cortará el cabello. Ana oró al Señor durante largo rato. Elí observaba los labios de Ana mientras ella oraba. Ella oraba de corazón, aunque sus labios se movían, no pronunciaba las palabras en voz alta. Así que Elí pensó que Ana estaba borracha y le dijo: has tomado demasiado, es hora de guardar el vino. Acá hay otras personas, ¿no? Unas que de pronto a veces pueden intentar ayudar, como el caso del esposo, ¿cierto? Otras que pueden malinterpretar tu situación y decir, bueno, pensar lo que no debe, o incluso de pronto decir, ay, usted no debería llorar por eso, o sea, no debería dejar que eso ni le afecte, o sí, y pensar lo que no realmente debería pensar. Incluso personas, ¿quién era Elí? El sacerdote, ¿cierto? Incluso personas que uno pensaría que no debería hacer, pero puede pasar, porque es que el verdadero descanso y la verdadera ayuda y el verdadero lugar donde nosotros debemos ir siempre es al Señor, ¿cierto? Porque el Señor sí entiende y sabe realmente qué tanto nos ha afectado, qué tanto nos duele, qué tanto nos hace sentir esa situación. Y aunque bueno, gracias a Dios por las manos que intentan ahí levantar, realmente nuestro refugio siempre debe ser el Señor, porque nadie va a experimentar tu dolor, nadie lo va a entender como el Señor lo puede entender, y realmente en Él es que podemos encontrar la verdadera sanidad para nuestras almas. Dice la palabra en Mateo 11, versículo 28, dice: luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, ¿y qué? Yo les daré descanso. Uno puede ir a muchas personas, ¿cierto? Y en muchas de pronto salir es más frustrado de lo que se llegó, o encontrar medianamente algo de paz o como un momento de desahogo, pero solo en el Señor podemos encontrar verdadero descanso. Dice el versículo 29, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán ¿qué? Descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Entonces, sin lugar a dudas, el lugar correcto siempre será ir al Señor. En primer lugar, reconocer nuestra herida, pero también no es solamente reconocer, ay, sí, esto me está haciendo daño, me está afectando, sino que necesitamos ir al lugar correcto, ir al Señor. Dice la palabra en el versículo 15 de 1 Samuel 1, dice: Ana contestó, Señor, no he tomado vino ni cerveza, estoy muy afligida, y le estaba contando mis problemas, ¿a quién? Al Señor. No piense que soy una mala mujer, he estado orando todo este tiempo porque estoy muy triste por tantos problemas. Elí contestó, ve en paz, que el Dios de Israel te dé lo que pediste. Ana dijo, espero que usted tenga un buen concepto de mí. Luego Ana se fue, comió algo y se sintió mejor, porque en el Señor realmente podemos sentirnos mejor. En el Señor realmente nuestra alma encuentra el verdadero descanso.
¿Qué necesitamos también para ser sanados? Bueno, ya dijimos, ¿cierto? Reconocer la herida, ir al Señor, perdonar, ¿sí? Una persona no puede ser sanada si no toma la decisión de perdonar, de renunciar a esos sentimientos de dolor, a esa tristeza, a aferrarse, porque hay personas que a veces se aferran a sentir ese dolor, ¿sí? Y quieren que las demás personas de pronto incluso vean que está sufriendo por esa situación. Entonces necesitamos renunciar a esos sentimientos también de culpa, de vergüenza, de preocupación, de ansiedad, o a veces incluso también a esos deseos de venganza. Dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 17, dice: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. El versículo 18 dice: hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, ¿qué debemos hacer? Darles de comer. Si tienen sed, darles de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien, ¿cierto? Eso es lo que nos pide el Señor, renunciar a esos sentimientos de venganza, de desear que al otro le pase lo mismo, que sienta lo que yo sentí, de pensar que, bueno, fue su culpa o la culpa nuestra. Renunciar a todos esos sentimientos negativos que claramente no vienen de parte del Señor y soltarnos en el Señor, porque en sus manos siempre estamos seguros. No pensar: ay, bueno, ahora pasó esto en mi vida y ahora qué va a ser de mí, y viene la preocupación. Dice la palabra en primera de Pedro 5:7, dice la palabra: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. ¿Dónde debemos poner las preocupaciones? En las manos de Dios, ¿cierto? También nos enseña la palabra que sacamos con preocuparnos, ¿cierto? No podemos añadir ni siquiera un segundo a nuestra propia vida, a nuestra estatura, a nada, ¿cierto? Entonces, realmente, ¿de qué sirve la preocupación? Y agradecer también. Una persona que ha sido sanada agradece también por lo vivido, aun cuando haya sido negativo. Agradecemos. ¿Por qué? Porque eso se convertirá en un instrumento en las manos de Dios para ayudar la vida de otras personas. Todas las experiencias que nosotros hemos pasado, yo creo que ustedes muchas veces, bueno, todos nosotros hemos sido edificados con los testimonios de otras personas, ¿cierto? Y uno dice: bueno, si el Señor lo hizo con esta persona, también lo puede hacer conmigo. Amén. Entonces, realmente todas esas cosas que el enemigo quiso usar para destruir, Dios las usa para bendecir, no solamente nuestras vidas, sino la vida de los demás. Amén. Entonces debemos ser agradecidos en toda circunstancia. A veces no es fácil, pero la palabra del Señor nos enseña a dar gracias por todo. Dice Santiago 1:2: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo. ¿Para qué? Para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Entonces, lógicamente, pues no es fácil permitir y volver como a revivir y a sacar esas cosas, pero es necesario, porque Dios anhela sanarnos. Dios desea que podamos disfrutar de esa vida plena y abundante que Él desea darnos. Dios no quiere que sigamos aferrados a ese pasado. Dios quiere que nuestras actitudes, nuestra forma de relacionarnos, nuestra confianza con los demás realmente sea liberada y pueda ser lo más sana posible. Dice la palabra en Efesios capítulo 3, versículo 17, dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes.
Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Y es que realmente su amor es mucho más grande que cualquier herida que te hayan podido causar.